Muchísimas gracias, Juanse. Y en Segundos para Todos, la actualidad de la semana es la propuesta que ante las vacaciones de julio queremos recomendarles la visita a la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que tiene sus puertas abiertas hasta el 30 de este mes. Los menores de 18 años no pagan, así como también docentes, jubilados y pensionados. Las puertas están abiertas con talleres, actividades, y es una iniciativa de la Fundación El Libro con el fin de promover el libro y la lectura y el hábito de la lectura en niños y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud llama droga a cualquier sustancia que una vez introducida en el organismo produce una o varias alteraciones en sus funciones. Hay un informe elaborado por distintos centros de tratamientos que han establecido un perfil del joven consumidor en más de 57 instituciones y 15 provincias de la Argentina. Y estas son las cifras que salieron. El 94,6% de los pacientes que se iniciaron en el consumo de marihuana lo hicieron antes de los 20 años. El 48,9% de los pacientes que se iniciaron en el consumo de cocaína lo hicieron entre los 15 y los 19 años. Y el 80% de los pacientes que se iniciaron con el Paco lo hicieron antes de los 15 años. El crecimiento del Paco es voraz y es exponencial. Sin embargo, los especialistas dicen que el 70% de los pacientes que continúan y terminan un tratamiento se recuperan. Vamos a ver qué opinan las organizaciones sociales. Yo creo que sí, que estamos en una sociedad que promueve que las personas sean adictas. Cuando nos preocupa la adicción en los jóvenes, y muchas veces los adultos preguntamos qué pasa con los jóvenes, por qué los jóvenes tienen este problema, yo creo que haríamos mejor en preguntarnos qué nos pasa a los adultos, porque a mí me parece que los jóvenes reflejan de una manera cruda, de una manera sin metáfora muchas veces, y en un espejo cruel, el mundo de los adultos en el que se están criando. Cuando uno hace prevención en esto, tiene que primero abocar a una franja que sea necesaria hacer. Hoy en día por ahí podríamos pensar quizá en la adolescencia primaria o secundaria, y desde ahí volcar valores, volcar responsabilidades. No necesariamente trabajar con esto, la droga es mala, no te drogas porque si no vas a caer en una problemática, sino transmitir valores y normas que hoy en día están tan perdidas a nivel social y que son una respuesta a lo que es el contexto globalizado en el cual vivimos, donde se prioriza solo la satisfacción inmediata y no la posibilidad de la apertura al deseo, ¿no? Tenemos que pensar en lo asistencial para resolver el problema de la gente que está enferma, la reducción del daño para resolver el problema de aquellos que no quieren hacer nada, no quieren tratarse de ninguna manera y que de todas formas están teniendo daño propio y generando daño social. Y por último, la prevención, que sería como el empezar antes que todo esto comience. Nuestros adolescentes adictos adolecen a veces no de comida, sustento, sino de la comida emocional, de la que tiene que ver con la seguridad, con la confianza básica, que son herramientas que se dan en el primer momento del nacimiento. Ahí comienza la prevención de la droga, porque la idea es educarlos para la vida, con herramientas, con recursos, con manejo de habilidades sociales. Hay tres claves dentro de una sociedad, ¿no es cierto? La familia, la escuela y el Estado. Si la familia, la escuela y el Estado están presentes en forma fuerte, me parece que ahí estamos haciendo buena prevención. Mercedes, ¿cómo se llega al Paco? Alguien de clase media que a lo mejor nunca probó en su vida llega a consumir Paco. Bueno, generalmente un chico de clase media, y esto lo vemos nosotros en la práctica diaria en nuestro centro de tratamiento, es que primero consumen alcohol, cocaína, marihuana, y cuando entran en una situación de marginalización, ahí es donde van a buscar el Paco, pero no porque lo estén buscando el Paco en sí mismo, sino porque a lo mejor es lo que tienen más accesible porque se han quedado sin dinero, porque se han quedado sin recursos. Doctor, ¿qué produce esta droga, esta adicción en el joven y cómo se recupera? El Paco es una droga muy dañina, es una droga que produce mucho daño directamente a la neurona en el cerebro, es decir, la gota, la envejece prematuramente. Y esto produce un deterioro intelectual, un deterioro cognitivo en el chico. Sobre todo estamos hablando de chicos que, a diferencia de otras sustancias, provienen de un nivel de exclusión social muy importante. Como decía Mercedes, el nivel socioeconómico cultural un poco más alto, es posible que ingrese al Paco pero rápidamente sale. El que se inicia en el Paco es el chico que viene con un nivel de exclusión importante, por ahí tiene 10, 11, 12 años,
pero que a veces uno cuando lo ve, cuando lo interroga, tiene unos días de escolarización, ni siquiera un mes entero al colegio, tiene padres desocupados sin escolarización, chicos con familias no solo disfuncionales, sino que además están aislados de su familia. Entonces están con un nivel de exclusión muy importante, con un nivel de deterioro nutricional muy importante que consumen, Paco, entonces el deterioro cognitivo es mucho más rápido. Entonces, el deterioro es importante, la recuperación no es imposible, pero probablemente sea más lenta, porque ¿qué hacer con este chico? Lo tratamos, lo ubicamos dentro del ámbito de salud, lo tratamos, pero después se precisa una contención social para poder volver a neoinsertarlo, como se llama ahora, en una sociedad de la que ya estaba excluido previamente. Bueno, y ahí se nota entonces que hay una ausencia estatal, digamos, en el después. ¿A dónde vuelve ese chico y cómo lo contengo desde la escuela, desde la asistencia social? Que el caso que planteaba el doctor Damín, casi que no es un problema de drogas, de drogadependencia ni de sustancia, Paco. Es un problema de una persona que no ingresó al sistema. De marginación. De marginación, de exclusión, ¿no? Es un problema que no tiene que ver con aquello que podamos hacer quienes estamos en la parte técnica de los tratamientos, etcétera, etcétera, sino que ahí ya compromete a otras áreas, ¿no? Que tiene que ver con sobre todo la de inclusión social que un gobierno tiene que brindar. En la marihuana es llamativo que sea socialmente tan aceptada. Está naturalizado, sí, lamentablemente. Porque hay un desconocimiento, porque se ha banalizado el uso, pero la marihuana, el doctor lo puede decir mucho mejor que yo, puede desencadenar cuadros psicóticos, puede desencadenar problemáticas muy serias. Hay gente que puede fumar un porro habitualmente y no pasa nada, pero están todos los otros que sí les pasa o que pueden tener una dependencia. Mire, yo me animaría a decir, como última cosa, que nuestros políticos tendrían, los que trabajan y hago un mea culpa desde las organizaciones, que nosotros nos tenemos que involucrar mucho más en la formulación de políticas públicas, que se tienen que informar un poco más. Más información. Sí, yo le diría que cuando usted dice que se habla poco, yo creo que en realidad por ahí hasta me parece que en realidad el problema es que se habla mucho. Me parece que el fenómeno de las drogas es un fenómeno que está como demasiado, le diría, no sé si la palabra sería publicitado, pero se habla demasiado el tema de drogas. En los medios te referís. En los medios la gente se habla de drogas, pero se habla de drogas y se habla con desinformación. Es decir, la banalización de la que se hablaba, lo que pasa con el consumo de alcohol en nuestro país es realmente un escándalo, la cantidad que se consume de alcohol, lo que nuestros chicos consumen de alcohol, lo que pasa con la publicidad de los medicamentos. Mire, que un medicamento se publicite es una aberración, y se lo digo como médico sanitarista, médico toxicólogo, es una aberración, porque un medicamento se necesita o no se necesita, no precisa una publicidad, porque si se necesita hay un médico que lo prescribe, y si no se necesita, no se necesita. Es decir, la publicidad de medicamentos, lo único que exacerba es el creer que la gente puede solucionar todos los problemas de su vida con un comprimido. Tenemos cantidad de gente que ya no está más triste, la gente anda depre por la vida y se ha puesto hasta de moda la palabra. Estar triste dejó de ser una palabra de uso corriente. Entonces se medica con las tristezas de una manera que no debería medicarse. Bueno, eso muestra una falencia entonces de una política pública que contenga todas esas, que coteje todo eso, que audite, El día que nosotros logremos que haya una publicidad desde nuestros ministerios de salud, por ejemplo, con el mismo tiempo de espacio publicitario que lo que se publicita para consumir bebidas alcohólicas en algunos horarios o los medicamentos, es decir, pero que se publiciten hábitos saludables. Yo ni siquiera estoy muy de acuerdo con las campañas de prevención. Cuando se habla de campaña de prevención de drogas, se sale a decir no a la droga, volver a la escuela, no al Paco, y realmente el que consume Paco nunca fue a la escuela y ni siquiera sabe que existe, no sabe ni leer el cartel, con lo que los carteles están mal dirigidos. Me parece que lo que deberíamos estimular son un poco de hábitos saludables. Los chicos que se interrelacionen más entre los chicos, hoy están todo el tiempo entre los mensajitos o chateando o en la computadora, pero están aislados de la cosa, del contacto físico, de la cosa visual con sus amigos, o haciendo más deporte, o haciendo más actividades al aire libre, comiendo mejor, sabiendo que los medicamentos nunca son inocuos y que no deben tomarse por... Es decir, tratando de ver si logramos publicitar un poco lo que es la vida un poco más sana. Para cerrar,
¿Cuál es el mensaje para el que está en casa y tiene ese chico que a lo mejor se inicia y no se atreve? ¿Y cómo prevenir desde ahí? ¿Qué tener en cuenta? Yo creo que los padres tienen que estar en una alerta responsable. Tienen que estar en situación de alerta responsable. Esto es estar atentos desde el primer momento, no cuando ya la situación se ha ido de las manos. Porque generalmente llegan a la consulta cuando ya el chico está en una situación complicada. Entonces creo que la palabra, desde mi criterio, sería alerta responsable. Sí, o sea, sin alarmismo, exacto, pero sin banalizar, sin dejar de entender que si existe un problema hay que abordarlo. Hay muchas posibilidades de hacer consultas, de pedir orientación, de hacer, si es necesario, algún tipo de tratamiento. No existe solamente un tratamiento que es internarse en un centro, sino que hay muchas formas de abordaje que incluyen entrevistas, que incluyen pasar determinados tiempos en alguna institución, aprender. O sea, quiero decir que no hay que banalizar ni asustarse y poder enfrentar algo que puede ser creciendo un problema mucho mayor. A mí me parece que los padres, lo primero, lo que no deben hacer bajo ningún concepto es negar. Claro. Es decir, es creer que siempre le pasa al otro, ¿no? Lo otro es como decía, ¿no? El tema es no banalizar, pero tampoco, pero bueno, saber que es posible que pueda haber un problema. La solución nunca es la internación, hay que informarse, los padres tienen que estar informados, tienen que ponerse la camiseta y estar con la cosa diariamente, ¿no? Fue interesantísimo charlar de este tema con ustedes, la verdad nos han ilustrado. Nosotros vamos a compartir ahora la agenda y volvemos enseguida. Agenda. La Fundación Habilis otorga donaciones de 500 a 10.000 euros para proyectos iniciados por personas con necesidades especiales. Serán destinados a organizaciones que incluyan en su gestión a quienes tienen discapacidad física, visual o auditiva y a organizaciones administradas por padres de niños discapacitados. Para información sobre cómo solicitar donaciones, habilis@habilis.fi o www.habilis.fi. El tema de las adicciones y de las drogas es algo bastante complejo en la sociedad. Muchas veces no lo podemos ver o no lo queremos ver porque ocurre en la ilegalidad y puertas adentro. Pero es demasiado profundo lo que produce, todos sabemos lo que coarta, lo que fragmenta, sobre todo en las relaciones humanas y en los vínculos, y lo que posterga a ese individuo dentro de una sociedad. La sociedad que promueve el exitismo, el individualismo exacerbado, lo fácil, la cultura del no trabajo no ayuda en realidad, porque el joven entonces se refugia en la droga. Creo que todos tenemos una verdadera responsabilidad, empezando por casa, contener, hablar de este tema sin que haya ningún tabú y ni hablar de la escuela, que esto ya sea tratado entre los jóvenes. Prevenir es lo más importante y lo mejor que podemos hacer. Gracias por acompañarnos, nos vemos como siempre el jueves que viene en este programa llamado Segundos para Todos TV por Metro. Chau, gracias.